Les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Es un gusto poder estar acá esta tarde compartiendo con ustedes y siguiendo con nuestra campaña, ¿verdad? Este día les invito a que pues podamos buscar en nuestras Biblias el versículo de Mateo 24:12. Esta tarde, pues también me gustaría poder hablar un poco de cómo este virus del enfriamiento espiritual también afecta a nuestras familias. Y fíjense que esta tarde yo he titulado esta enseñanza Restaurando el fuego espiritual en mi familia. Entonces, si ya lo tienen, me dicen un fuerte amén y lo leemos todos juntos. Leemos en el nombre del Señor y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo leemos una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oramos al Señor. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por esta tarde. Señor, te pedimos que seas tú quien hable en nuestros corazones. Sé que sea tu Espíritu, Señor, que nos enseñe esta tarde cómo nosotros debemos cuidar nuestras familias. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Fíjense que muchas veces nosotros hablamos del enfriamiento espiritual y más que todo en la iglesia, ¿verdad? Pero esta vez yo he querido enfocarlo a nuestras familias. Muchas veces el calor de nuestras familias se va apagando de poquito en poquito. ¿Por qué? Muchas veces, no sé si ustedes se han fijado, tal vez en amigos, ¿verdad? En las familias de sus amigos cercanos, y que muchas veces en nuestras familias nosotros vivimos juntos, pero no tenemos como esa cercanía con la familia, ¿verdad? Hablamos, pero no siempre estamos escuchando. También muchas veces, creo que ustedes habrán dado cuenta que después de la pandemia hubo bastante baja en las iglesias de hermanos que venían, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hemos visto esa diferencia en que se cree en Dios, muchas veces hay mucha gente afuera que dice, creemos en Dios como familia, pero no siempre lo buscamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y hay ciertos síntomas que nosotros empezamos a ver de poquito en poquito que van surgiendo en la familia y decimos, ¿pero qué está pasando? Entonces, para este día quería hablarles de ciertos síntomas que nosotros podemos ver. Y es que muchas veces, y creo que uno de los más importantes, es que nosotros dejamos de lado al Señor, cuando Él debería ser siempre el centro principal del hogar. También en nuestras casas nosotros perdemos la comunicación. Llegamos después del trabajo a nuestras casas y solo sabemos, ¿verdad?, que la vida laboral a veces es muy pesada, pero también nosotros necesitamos tener ese acercamiento en nuestra familia. Ay, mira cómo te fue este día, te está yendo bien, te está yendo mal, contame. Entonces nosotros también tenemos que trabajar en esa comunicación familiar. Muchas veces también dejamos de demostrar el amor y no solamente los papás hacia los hijos, sino que también muchas veces los hijos dejan de mostrar ese amor cercano hacia sus padres. También, otro de los síntomas que podemos ver es que la oración tampoco está siendo un pilar importante en nuestras familias. Porque nosotros debemos, creo yo, y considero, y creo también, que cada vez que nosotros salimos de nuestros hogares, hacer una pequeña oración familiar para encomendar, ¿verdad?, el día de todos al Señor. Y que al regresar a la noche después de nuestras labores, pues poder estar una vez más juntos. Y también pues que la rutina, como ya les venía diciendo, reemplace esa comunión que que está faltando, ¿verdad? Entonces, como decía Jesús en este versículo de Mateo, dice que el amor de muchos se enfriará.
Muchas veces nosotros vemos, ay, la gente afuera es muy egoísta, ay, la gente no tiene compasión, no tiene esa empatía. ¿Pero por qué surge eso? Porque nuestro principal cuestión que deberíamos trabajar empieza desde nuestra familia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar. Muchas veces nosotros vemos que por ejemplo, hay peleas quizás en nuestra familia, cosas que nos están afectando, pero es muy importante que nosotros también podamos discutir eso en familia. Mira, no me gustó esto, mira, aquello que hiciste, me pareció un poco extraño. Entonces, tener esa comunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no compartimos juntos, no estamos en la comunión con el Señor, no oramos, no escuchamos. Y ahí es donde cada miembro de la familia empieza a vivir de manera aislada, a pesar de que nosotros estemos siempre en la misma casa. Entonces, no solo nos enfriamos espiritualmente, sino que emocionalmente con los de nuestra casa. Entonces, acá el problema ya es una familia que está viviendo sin el calor del Señor. Entonces, imaginemos una fogata, por ejemplo. Una fogata en una noche fría. ¿Qué pasa? Si nosotros le estamos dando leña, ¿verdad? Ahí para que esté, la fogata no se va a apagar. El fuego va a estar fuerte, nos va a dar calor y va a permanecer encendido todo el tiempo que nosotros le estemos dando la leña que necesita, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando a esa fogata ya nadie la está atendiendo? Es como que, bueno, ahí quedó, me voy a ir a hacer otra cosa. Ahí es donde entonces el fuego empieza a apagarse, las brasas ya no calientan como al inicio y poco a poco ese fuego se va apagando. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que el fuego no se apagó de un momento para otro, no, sino que porque nosotros dejamos de estar atendiéndolo como debía. Entonces acá nosotros tenemos que ver que muchas veces pasa así con nuestras familias. Nosotros tenemos que trabajar en atender a los nuestros y ahí es donde nosotros empezamos también con lo servicial, ¿verdad? Como ya sabemos, la familia es nuestro principal ministerio y muchas veces dejamos olvidado ese ministerio que es el inicial y empezamos a servirle a otros. No digo que esté mal, está excelente porque el Señor nos manda, ¿verdad? A servirle a todos nuestros hermanos, al prójimo, pero siempre tenemos que tener en la mira nuestra familia como principal punto de inicio. Entonces acá es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que muchas veces vemos familias que decimos, ay, sí, qué bonito se ven, van a la iglesia juntos y todo, pero muchas veces no sabemos cómo están internamente esas familias. Si es cierto, siguen viviendo juntos, van juntos a la iglesia, siguen sonriendo frente a los demás, pero adentro de sus corazones posiblemente se esté apagando ese fuego. ¿Y qué pasa? A veces uno o dos de la familia se mantienen fuertes ante el Señor y a veces el Señor los va llevando a todos porque obviamente son un solo núcleo, pero esos dos están haciendo ese esfuerzo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar también a los otros de nuestra familia que les hace falta y decirle, no, mira, vamos todos juntos a la iglesia, vamos a servirle al Señor, metámonos a algún ministerio a servir, hagamos esto, aquello, para que el Señor ya vaya trabajando también y vaya calentando ese corazoncito para que nosotros ya todos en familia podamos salir triunfados, que salgamos triunfando, ¿verdad? Entonces, una casa sin ese fuego espiritual se vuelve fría, se vuelve una casa fría. Entonces nosotros tenemos que volver a encender ese fuego, esa fogata, ¿verdad? Y empezarla a alimentar nuevamente. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Dejar que el Señor empiece a restaurar, que empiece a restaurar esa familia, que siga adelante y que sea Dios trabajando a la par de ellos. Dejemos que el Señor sea quien esté guiando nuestra familia, el camino que nosotros debemos seguir,
para nosotros pues ser también de testimonio, ¿verdad? Ante los demás y que vean, ay, ¿verdad? Esta familia es muy linda, es una familia que siempre se mantiene con el Señor y que todos podamos ser así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida como cristianos y tratar de evitar que ese amor en nuestros hogares se enfríe? Y es que principalmente nosotros tenemos que hacer que el Señor se vuelva una prioridad en nuestras vidas. No solamente buscar al Señor en los templos, ay, que me voy a quedar en la casa viendo la emisión del culto. No, también, o sea, busquemos al Señor en los templos, pero principalmente creemos también, llevémonos al Señor a nuestra casa. O sea, lo encontramos acá, Señor, gracias porque me has permitido venir a tu iglesia, ¿verdad? A tu hogar, pero yo quiero que también me acompañes a mi hogar. ¿Para qué? Para que el Señor mantenga fuerte esos lazos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar en familia. Oremos en familia, aunque sean unos 5 minutitos, pero que esos 5 minutos valgan mucho para el Señor, porque el Señor quiere que nosotros seamos genuinos buscándolo a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar constantemente, porque la oración nos va a mantener unidos y fuertes. ¿Qué podemos hacer también? Leer la Biblia. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a leer los proverbios. Entonces, ¿qué mejor forma de leer el proverbio del día, todos en familia? En la mañanita, antes de salir, mientras estamos desayunando, antes de irnos a la iglesia, a nuestro servicio, para que también podamos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y que nosotros también podamos hablar de Dios naturalmente en nuestras casas. Usualmente nosotros, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces hablamos del Señor con los de nuestra casa, a veces como con miedito. Y es como que no sé qué va a pensar mi familia si hablo del Señor o si meto al Señor en este tema familiar que a nosotros nos está agobiando, pero es muy necesario que nosotros metamos al Señor en esas conversaciones. Ok, vamos a hacer este movimiento, pero ¿qué dice el Señor? Entonces siempre incluirlo en nuestros planes, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos hacer para nosotros poder encender esa llama en la familia es que el amor en familia necesita acciones también. Por ejemplo, debemos escuchar con atención, no solo oír, porque si oímos, es como, "Ay, estoy en mi teléfono", usualmente tenemos ese hábito de que estamos en nuestras casas y aunque estemos en nuestras casas no estamos viendo links de Instagram o de TikTok y no compartimos en familia. Entonces, ¿qué está pasando? No, dejemos a un lado esos dispositivos que a veces nos dejan apartados de nuestra casa y compartir en familia, ¿verdad? Tratar de discutir cómo nos sentimos, cómo nos va nuestro día a día, porque también la familia necesita saber cómo nos está yendo. Y así ya juntos somos más fuertes. Entonces es muy importante que nosotros escuchemos con atención lo que nuestra familia nos dice. Los padres que escuchen a sus hijos, los hijos que también escuchen a sus padres, entre esposos que se escuchen, mira, no me siento bien, me está pasando esto, e incluso entre hermanos también, mira hermano, me está pasando esto, ¿qué crees que puedo hacer? Si a veces los hermanos no tienden a hablar directamente con los padres, sino que se hablan entre ellos. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos esa confianza entre hermanos, esposos, hijos, con los padres, y para que nosotros podamos seguir en familia, ¿verdad? Trabajando ese amor en familia, ¿verdad? También que muchas veces nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Muchas veces en familia es muy difícil perdonar al otro porque te comiste mi pedazo de pastel que quedó en la refri, pero ok, pero podemos ir a comprar otro más grande y ya nos vamos. Entonces, hay que aprender a pedir perdón. Muchas veces incluso nos enojamos mucho tiempo con los de nuestra familia cuando no debería ser así. Entonces, tenemos que a veces también calmar ese corazoncito, calmar los sentimientos y decir, ok, está bien, o
hablemos para que nosotros podamos saber cómo entonces llevar la fiesta en paz, como decimos, ¿verdad? También otra cosa que nosotros podemos hacer para avivar esa llama es pasar tiempo de calidad. Muchas veces es importante salir de la rutina. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo podemos hacer? Que nos vamos al parque a compartir tiempo juntos, que nos vamos a comer, al qué sé yo, a una pupusería, pero que sean momentos en los que nosotros podamos compartir con nuestra familia. Y siempre dejando al lado el dispositivo, porque muchas veces salimos a comer, salimos a jugar, pero siempre estamos con el teléfono. Entonces hay que dejar un tiempo aparte para el teléfono y siempre ponerle mucha atención a nuestra familia, que es nuestro trabajo principal. Y es que muchas de las familias no necesitan grandes cosas, ¿verdad?, para estar juntos, sino que más que todo necesitamos la presencia entre nosotros, tener esa cercanía, ese amor y más que todo, que entre todos podamos compartir del Señor y buscar ese calorcito que solo el Señor nos puede dar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ponerle atención al Señor orando? Dejemos que el Señor hable a nuestros corazones, conozcamos a nuestra familia también, porque incluso en pequeñas cosas podemos darnos cuenta que no llegamos a conocer a nuestra familia al 100%, ¿verdad? Entonces, y les pongo un ejemplo y una anécdota muy chistosa, que hace un par de años, yo me di cuenta que a mi papá le gusta el pastel de zanahoria. Tantos años que hemos comido pastel y es del tradicional, ¿verdad? El de vainilla con chocolate, todo eso. Pero un día de estos nos dimos cuenta que le gusta el pastel de zanahoria. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué no nos habías dicho? Entonces también esas preguntas que pueden parecer muy chistosas o que a veces se las preguntamos a gente que nosotros conocemos. Por primera vez, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿cómo no nos habías dicho? Mucho gusto, le digo, porque no te conocía. Entonces, es muy importante que nosotros también hablemos con nuestra familia, aunque sea de esas pequeñas cositas, y más que todo, siempre acercarnos al Señor. Incluso esas cosas que son muy chistosas, también nos pueden permitir a la cercanía en familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para cuidar esas pequeñas cositas que están ahí en nuestros hogares? Es que nos fijemos que las familias no solamente se enfrían por grandes problemas que surjan en casa, sino también por la falta de comunión con el Señor. Entonces es muy importante que nosotros dejemos de lado esas cosas que a nosotros nos están afectando. A nuestra familia, no, mira, no me siento bien, o a veces que hay mucha indiferencia. Pasó algo y alguien cambió de un día para otro, o nosotros empezamos a ver esa diferencia en el trato, entonces tenemos que trabajar esas cosas. Falta de comunicación o el exceso de distracciones, como les comentaba anteriormente. Entonces es de dejar que esas pequeñas cosas que nos están alejando de la comunión en nuestra familia sean las que nos alejen también del Señor. Y que nosotros tenemos que cuidar siempre el ambiente espiritual de nuestros hogares, porque juntos somos más fuertes. Pero si cada uno está en su mundo, ay, no, yo voy a ir a la iglesia solito, pero no le voy a decir a nadie que voy a ir a la iglesia. No, invitemos a nuestra familia. Mira, mamá, voy a ir a la iglesia, ¿quieres ir conmigo? Mira, papá, voy a ir a la iglesia. Vamos, hermanos, a la iglesia. Vamos todos juntos en familia. Sigamos esa comunión con el Señor porque es muy importante que nosotros podamos tener esa cercanía. Y algo que muchas veces nosotros no ponemos en práctica, quizás por la falta de tiempo, ¿verdad? Muchas veces en la mañana nosotros estamos corriendo por cada uno ir a sus trabajos, que hay pendientes que hacer, diligencias y todo, pero algo que sí podemos hacer es mantener un pequeño altar familiar. Muchas veces esto no se hace, pero a veces este altar familiar no es necesario que sea de, ¿qué más? 1 hora, 2 horas. No, no es necesario que sea tan largo, pero que
el poco tiempo que nosotros le vamos a dedicar al Señor en ese altar familiar, que sea valioso, que cada uno leyendo un versículo de la Biblia, si vamos a leer el Proverbios en ese altar familiar, ok, ¿qué vamos a aprender nosotros ese día? ¿Qué le vamos a enseñar también a la gente de afuera? Porque muchas veces, como les decía al inicio, el enfriamiento espiritual o el enfriamiento que hay en el mundo no surgió porque una persona se despertó un día y dijo, no, hoy decido ser egoísta, decido ser malo. No, todo empieza desde la casa. Entonces, poderle enseñar a los de afuera también que el amor de Dios que nosotros tenemos en nuestros corazones y que compartimos en familia es el que nos va a mantener fuertes y activos en el Señor, en la comunión que Él nos está pidiendo que tengamos. Entonces, este altar familiar no es necesario que sea tan largo como les decía. Si queremos leer el Proverbios, que unos 5 o 10 minutos, y no es necesario que siempre lo hagamos en la mañana, podemos hacerlo en la noche también, ya cuando estamos un poco más tranquilos, que bajó el calor o algo, pero es de hacerlo, es de tomar acción, porque las acciones son las que van a contar. Si nosotros solo lo decimos por decir, pero no tomamos cartas en el asunto, entonces el Señor no va a ver esa lo que Él quiere que nosotros es que lo busquemos a Él, ¿verdad? Que lo busquemos a Él de una manera sincera, genuina, oraciones cortitas en familia. Y si nosotros cada uno antes de dormir también podemos darle al Señor sus minutos para poder estar y hablar con Él, es maravilloso, porque el Señor incluso en esos tiempos que son más tranquilos, el Señor nos habla, ¿verdad? Y Él incluso, no sé si a ustedes les pasa, pero hay muchas veces que el Señor a veces nos levanta a media madrugada y el Señor a veces quiere que nosotros hablemos con Él. ¿Por qué? Porque esos son momentos en los que está todo callado, estamos con las luces apagadas y es un momento ideal para el Señor que dice, no, mira, hoy he decidido hablar contigo en este momento. Si bien es cierto que es de madrugada, pero el Señor quizás ese es el momento que encuentra ideal para nosotros, para que hablemos con Él y podamos contarle nuestro día a día, mira, Señor, ¿qué puedo hacer para poder trabajar en mi casa? Incluso nosotros como hijos también podemos pedirle al Señor que nos guíe, ¿verdad? Mira, Señor, ¿qué puedo hacer para mejorar las relaciones con mis padres? ¿Qué puedo hacer para mejorar las relaciones con mis hermanos o hermanas? Entonces, también es de aprovechar esos momentos para hablar con el Señor y pedirle que Él sea quien nos guíe. Porque el Señor siempre va a tener un propósito para nosotros, pero tenemos que dejar que Él sea quien guíe nuestros corazones, que sea Él quien guíe nuestras familias. Y es muy importante que nosotros dejemos al Señor entrar a nuestros hogares, porque si nosotros solo lo dejamos acá en la iglesia, es muy difícil que el Señor nos vaya a tratar de ayudar. O sea, Él siempre va a estar en la búsqueda de, mira, llévame a tu casa, o sea, y llevarlo a Él también, dejar que Él sea quien actúe. Muchas veces las cosas que nosotros nos pasan como humanos, ¿verdad? Tenemos que dejar que el Señor sea quien nos hable. Entonces, ¿qué es lo necesario que nosotros tenemos que hacer? Es tratar de mantener ese fuego encendido. Como decimos, seguir atendiendo esa fogata que está en la noche fría. Entonces, ¿qué podemos hacer? La noche fría es el mundo. Y que la luz sea el Señor. Esa fogatita que sea el Señor y nosotros seguirlo atendiendo a Él, ¿verdad? Que sea Él quien nos guíe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el fuego espiritual de una familia no se va a mantener solo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer las cosas, sino que debemos alimentar esa comunión todos los días, aunque sea de poquito en poquito, con amor, comunión y con la presencia del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que va a poder darnos todo lo que nosotros necesitamos. Así que mis hermanos, esta es la pequeña enseñanza que yo les traía para ustedes y
que espero que tanto ustedes como yo hayamos aprendido de esto. Así que el Señor me les bendiga.